Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Este es el tercer video que ICATEP ha preparado para ti. Vamos a abrir nuestro programa. Recordemos que lo podemos abrir desde el icono que se encuentra en nuestra ventana de inicio o bien dentro de inicio, Excel. Vamos a abrir el programa. Vamos a empezar a trabajar con lo que son las herramientas de edición. Bien, dentro de estas herramientas de edición vamos a ver cómo podemos rellenar automáticamente los datos en una celda o en varias celdas al mismo tiempo. Con el control de relleno puedes llenar rápidamente las celdas de un rango. Esto es un rango con una serie de números o fechas, o con una serie integrada para días de la semana, meses o inclusive hasta años. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si te darás cuenta, nos encontramos en este momento instalados en lo que es de la columna C y de la fila 3. Entonces nos encontramos en C3. Esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor en un cuadrito se le llama celda. La celda es la intersección que existe entre una columna y una fila. Eso es una celda. Lo primero que tenemos que hacer para rellenar los datos automáticamente es generar precisamente los datos. En este caso, si nosotros queremos hacer un ejemplo, utilizar una serie del 1 a un número determinado, podemos escribir, por ejemplo, 1 en la siguiente celda D3, 2, en la siguiente celda E3, 3. Hicimos una secuencia. Ahora, para que se nos haga más rápido el relleno automático de las celdas, tendremos que seleccionar 1, presionamos Shift, 2 y 3. Ahora, el comportamiento que obtiene mi puntero, el puntero del mouse, es decir, lo que yo tengo como si fuera una crucecita, al acercarme precisamente a este pequeño nodo que tenemos aquí, cambia de forma. Si te das cuenta, ahora ya aparece una cruz en negro. Bien, vamos a darle clic, no lo vamos a soltar y lo voy a dirigir hacia la derecha hasta la K. Si te das cuenta, al soltarlo me hace una serie o me rellena datos automáticamente. Es decir, acabo de hacer una serie del 1 al 9. Si yo lo quiero hacer hacia abajo, de igual manera, presiono 2, 3, vuelvo a seleccionar, vuelvo a cambiar mi mouse y lo hago hacia abajo, y de igual manera me rellena lo que son series completas. Bien, esto sucede sin ningún problema si te das cuenta, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una serie como puede ser 2, 4, 6? Si seleccionamos ese rango, al momento de que nosotros vayamos incrementando nuestro rango, date cuenta que nos guardó esa configuración de 2, 4, 6, 8, es decir, la fue haciendo de 2 en 2. Pero yo tengo que escribir las 3 series completas. No, simplemente puedo escribir un 2 y un 4 y ella automáticamente se programa para que el próximo número sea un 6, un 8, un 10, un 12, sucesivamente. Nos gustaría que fueras practicando un poco lo que vamos haciendo junto con tu programa de Excel. ¿Cómo puedo hacer esto? Bien, damos clic en restaurar nuestra ventana, podemos acoplarla a modo de que nos quede perfectamente bien visualizada en lo que es nuestra pantalla de inicio. Podemos abrir nuestro programa, en este caso el programa que les dejé que descargaran de la página, y puedo ponerla también a modo de que se acople. Por ejemplo, este video lo puedes poner en esta parte, estar reproduciendo el video y estar trabajando precisamente con todo lo que estamos haciendo a la par. Es decir, mientras estoy reproduciendo, yo puedo estar trabajando
en mi programa, si te das cuenta. Bien, entonces, bien. Esto es para que fueras practicando un poco con respecto a lo que vamos elaborando. Vamos a borrar todo. Seleccionamos en esta parte y suprimimos. Bien, para dejar la pantalla en blanco. ¿Qué pasa si yo quiero manejar números únicos? Es decir, aquí tengo un 4, en la siguiente línea tengo un 6, en la siguiente línea tengo un 8, pero quiero que estas se rellenen hacia el rango de la fila, es decir, todo sobre la fila número 3, pero a un determinado tiempo. Por ejemplo, quiero que se rellene hasta la letra K o la columna K. Bueno, lo único que voy a hacer es seleccionar y automáticamente, si yo lo quiero hasta la K, se va a rellenar solamente con ese número. Es decir, la serie que se va a rellenar solo puede hacerse de esta manera. Si yo selecciono de igual manera la celda D4, que contiene dentro de su celda un 6, y la tomo sin soltar mi mouse, me rellenará únicamente con el número, la cantidad o las letras. Por ejemplo, yo puedo tener aquí banco. Al momento de que quiero que se rellene todo esto de banco, me va a rellenar solamente esa palabra. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí banco y en la siguiente celda tengo peso y selecciono los dos y relleno? Dense cuenta que en una le va a poner banco y en la otra peso, la que sigue sería banco, la que sigue sería peso. Es decir, que rellena única y exclusivamente lo que estamos seleccionando, pero bajo su propia secuencia. Es decir, si primero estaba escrito banco y después peso, me va a copiar banco y después peso. ¿Qué pasa si yo quiero que sea peso el primero y banco el segundo? Al momento que selecciono los dos, de igual manera me va a respetar la misma configuración. Primero va peso, después va banco, después va banco. ¿Ok? Eso es con respecto a los rellenos automáticos. De igual manera, tenemos este pequeño controlador de relleno, como lo podemos observar en esta parte. Vamos a agrandar un poquito más. Recuerda que tenemos aquí el zoom para que se pueda fijar perfectamente. Bien, decíamos que el puntero en video pasado veíamos cómo el controlador que nosotros tenemos, en este caso que es un controlador de relleno, que se transforma cuando nosotros acercamos el mouse lo más posible a este pequeño punto, que es el controlador, cambia completamente su forma cuando estamos en esta posición de cruz en color blanco, porque es el de selección. Ahí podemos seleccionar todos y cada una de las celdas que tenemos. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de seleccionar al centro mi contenido de la celda, la tomo por una orilla, ya sea la orilla de arriba, superior, o la orilla de abajo, inferior, o esta orilla? Si te das cuenta, contiene el mismo. Lo único que le sirve es para sujetarla y poderla mover sin soltar el clic del mouse o el clic izquierdo. Sin soltarlo, yo puedo moverlo de posición. A diferencia de hace ratito que veíamos cómo rellenábamos. ¿Está claro? Algunas sugerencias también importantes es que también se puede especificar el tipo de serie al usar el botón secundario del mouse para arrastrar el controlador de relleno sobre el rango y después hacer clic en el comando adecuado del menú contextual. Por ejemplo, si el valor inicial es una fecha, por ejemplo, enero
guión 2014, perdón, guión, le puse punto, 2014. Yo le puedo dar clic derecho, puedo copiar o puedo ponerle en las opciones del copiado. Puedo seleccionar este número de rango y con simplemente oprimir Enter automáticamente me va a rellenar todo lo que haya yo seleccionado o el rango que haya yo elegido para trabajar. Si la selección contiene números, este puede controlarse según el tipo de serie que deseamos crear. Hasta aquí, compañeritos, hemos visto lo que es el controlador, que nos permite precisamente dentro de las herramientas de edición rellenar datos automáticamente. Esperemos que te haya gustado y sobre todo practica.